Y vamos llegando con nuestras clases virtuales. Hoy vamos a ver dentro del plano de estadística sobre diagramas poligonales. ¿Sobre qué vamos a ver? Sobre diagramas poligonales. ¿Qué nos dice? Son útiles para observar y analizar la variación de los datos con respecto al tiempo. Lo que quiere decir que estos diagramas nos van a ayudar para poder analizar y establecer una variación con respecto de los datos y, por qué no decir, al tiempo. Y bueno, de aquello vamos a un pequeño ejercicio. Dice, observa la tabla donde se registra la temperatura en diferentes horas del día. Si bien es cierto, esta es la tabla, aquí tenemos la hora y la respectiva temperatura. Por aquí nos dice que a las 6 de la mañana la temperatura estuvo a 6 grados centígrados. A las 8 de la mañana 10 grados centígrados y así sucesivamente tenemos varias temperaturas. En el ejercicio nos dice, elabora un diagrama poligonal que represente la información de la tabla. Estamos hablando de estos datos. Luego también nos pide entre qué hora aumentó la temperatura. Y otra pregunta, ¿cuál fue la temperatura máxima y también mínima? Entonces aquí tenemos tres actividades que vamos a cumplirlas para poder comprender mejor diagramas de poligonales. Muy bien, entonces como nos está dando a conocer que elabore un diagrama, yo ya me he adelantado por aquí un poquito y ya tengo aquí el diagrama, ¿no? Ya lo vamos a estudiar un poco el diagrama para poder comprender, ¿no? En base a la tabla dada, pues ya tenemos nosotros aquí, ¿cómo vamos a trabajar? Temperatura en forma vertical y en forma horizontal las respectivas horas. Miren qué importante es hacer bien esta gráfica. Bien, vamos. Siendo las 6 a.m., tenemos que 6 grados. Aquí tenemos 6 de la mañana, ¿verdad? Y 6 grados está la temperatura. Aquí tenemos 6. Y ahora, siendo las 8 a.m., la temperatura es de 10 grados centígrados. Aquí tenemos, vamos a trabajar acá directamente. Siendo las 10 de la mañana, tenemos una temperatura de 12 grados centígrados. Ahora tenemos que siendo las 12 del día, ¿verdad? 12 del día también tenemos una temperatura de 12 grados centígrados. A las 2 de la tarde o a las 14 horas, la temperatura vino a ser de 14 grados centígrados. A las 4 de la tarde o a las 16 horas tenemos una temperatura también de 14 grados centígrados. Y a las 6 o 18 horas tenemos una temperatura de 10 grados centígrados. Entonces, aquí tenemos nuestra primera actividad de elaborar un diagrama poligonal que represente la información de la tabla. Entonces, hemos elaborado la primera parte. Vamos a la segunda parte, en cual está una pregunta. ¿Entre qué horas aumentó la temperatura? Bien, aprovechando ya el diagrama para darnos cuenta que justamente sirven para analizar la variación de la temperatura. Entonces vamos a ver, ¿en qué hora aumentó la temperatura? ¿Entre qué horas? Entonces aquí tenemos nosotros entre las 2 y 4 de la tarde, porque aquí se mantiene. En estas 2 horas está ¿entre qué horas aumentó la temperatura? Entonces contestamos entre las 2 p.m. y 4 p.m. En otras palabras, 14 horas y 16 horas. Muy bien, hemos contestado entonces la segunda interrogante que se presenta en el ejercicio. Vamos a la siguiente. ¿Cuál fue la temperatura máxima? El gráfico nos da a conocer cuál fue la temperatura máxima. A ver, aquí tenemos las horas y aquí están las temperaturas. Entonces la temperatura máxima fue de 14 grados centígrados. Entonces, ¿cuál fue la temperatura máxima? La temperatura
máxima fue ¿de cuánto? De 14 grados centígrados. Luego habla de mínima. Entonces la temperatura mínima dice, ¿verdad? Así mismo. La temperatura mínima fue de, vamos al gráfico, y el gráfico nos da a conocer la temperatura mínima, ¿verdad? La temperatura mínima es de 6 grados centígrados. Entonces, de 6 grados centígrados. 6 grados centígrados. Y bien, entonces aquí tenemos la aplicación del diagrama poligonal. Como usted se da cuenta, algo que recalcar, que justamente sirve para, a través de los datos, ¿verdad?, poder establecer la variación que del tiempo, ¿no? Con eso justamente cerramos esta clase. Pasen bien.